Buenas noches, grupo, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Un gusto estar aquí con ustedes. Nuevamente, sábado, 8 de la noche. Entonces, ¿puedes apagar la televisión, por favor? Gracias. Estamos escuchando aquí unas alabanzas, pero de repente se escucha el ruidito aquí. ¿Cómo han estado todos ustedes? Espero que de gloria en gloria y de victoria en victoria, que Dios nos los bendiga grandemente. Grupo Impacto de Gracia. Esta es la clase número ¿qué, Doris? 7, la clase número 7. ¿Cuál es el título? ¿Alguien me puede comentar ahí con Doris cuál es el título? ¿Cómo se llama la serie esta? La clase número 7 se llama La verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios. ¿Y por qué le pusimos este énfasis en la verdadera naturaleza de Dios? Porque muchos tenemos un concepto erróneo de quién es Dios, de cómo se manifiesta Dios, de cómo Dios nos va a responder, de cómo Dios va a hacer las cosas. Y nuevamente les digo, las personas que van a escuchar nuevamente por primera vez, les digo que por favor comiencen desde la clase, desde la primera serie que se llama La Justicia de Dios, para que vayan con esta secuencia. Después de la justicia de Dios está la clase de espíritu, alma y cuerpo, y después la tercera, que viene siendo la verdadera naturaleza de Dios. Cuando lleguemos al nivel número 4 o a la clase número 4, a la serie número 4, porque cada serie se compone de 10 lecciones, vamos a estar tocando unos temas que de alguna manera vamos a ver quiénes van a entrar al cuarto nivel. Vamos a estar checando sus comentarios, quién está compartiendo las clases, quién de verdad se está comprometiendo con el grupo, quién está los sábados, porque todos tenemos compromisos, yo tengo compromisos. Y de hecho todas estas semanas han sido semanas de muchos eventos, muchos lugares donde he estado saliendo a ministrar la palabra de Dios. Sin embargo, mi compromiso es estar los sábados a las 8 de la noche, no importa el lugar donde esté. Ustedes me han visto que he estado compartiendo, aún de Cancún estuve compartiendo una de las clases, porque yo tengo un compromiso con ustedes. Yo tengo una palabra que he dado, una palabra que he soltado, y yo me sujeto, y como un hombre de integridad, como estuve compartiendo el día de ayer en la radio, como un hombre de integridad, tengo que cumplir lo que yo digo. La vida se trata de esfuerzos, de seguir adelante a través de esfuerzos, de principios, de valores que tenemos internos. Y yo espero que ustedes también tengan el compromiso a las clases como yo lo tengo con ustedes. Desafortunadamente, gente entra al grupo y gente sale, y algunos que no salen, pues los sacamos. Digo, ¿por qué? Porque veo que nada más están ahí sin comentar, sin hacer nada. Y en el grupo Impacto de Gracia, la misma frase lo dice, impacto. Queremos impactar la ciudad, queremos impactar la colonia, queremos impactar México de alguna manera. Y no ocupamos tener miles en el grupo, con 2 o con 3 que quieran echarle ganas, con eso sacudimos a México. Porque en este viaje misionero nos vamos a llevar a 14 de Saltillo, a la Sierra Hidalguense, nos vamos a llevar a 14. No ocupamos más, con 14, con 10, con 5, pero que de verdad amen a Dios y que se entreguen de corazón, de vida entera a hacer la obra de Dios. Vamos a hacer grandes cosas. Yo siempre he creído que me dejen que me den calidad y convertimos la cantidad. Amén. Así que Dios me lo bendiga grandemente, y vamos a comenzar con el tema rápidamente, porque la hora se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando acerca de la verdadera naturaleza de Dios, y estoy poniendo énfasis en estas cosas que de verdad son una gran revelación. Es una gran revelación que si el pueblo cristiano entiende estos principios que le estamos dando, van a tener una imagen de quién es Dios. Vamos a meternos a la presencia de Dios con confianza, y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida a través de conocerlo realmente como Él es. Primera de Pedro, capítulo 1, es uno de los versículos que di al comienzo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que la gracia y la paz, las cosas de Dios, la esencia de Dios, se va a manifestar en nuestras vidas a través del conocimiento de Él.
Lo vuelvo a repetir. Entre más conocimiento tengamos de Dios, más confianza vamos a tener en que todas sus promesas son para mí sí y amén. Cuando yo tengo más conocimiento de Dios, cuando yo ignoro a Dios, cuando yo no lo conozco, entonces cualquier viento de doctrina puede pasar alrededor de mí y me puede confundir porque no lo conozco. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mira, si una persona viene conmigo y me dice, mira, aquella persona es una persona ratera, es una persona que no cumple lo que dice, es una persona que no tiene integridad. Si yo no conozco a esa persona, esas palabras van a causar algún tipo de duda en mí, aún sin conocerlo, ¿verdad? Aún sin conocerlo. Pero yo como ministro tengo que darle el beneficio de la duda y tengo que conocerlo. Sin embargo, esas palabras van a causar un efecto en mi cabeza porque no lo conozco y yo voy a decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero por ejemplo, si esa misma persona viene y me dice, tu esposa te es infiel, tu esposa te anda haciendo esto, y comienza a hablar muchas cosas malas de mi esposa, yo me le voy a quedar viendo y le voy a decir, yo conozco a mi esposa, yo sé quién es ella. O sea, nadie puede venir a decirme cosas en contra de mi esposa porque yo la conozco. Y si alguien viene a contarme un montón de cosas, le voy a decir, ¿sabes qué? Estás equivocado, estás mal, retírate, porque yo conozco a mi esposa. Bueno, ese es un pequeño ejemplo para explicarte que si un ministro de Dios o un predicador, o no solamente porque se paren con una Biblia a compartir la palabra de Dios, significa que estén hablando de Dios. ¿Me expliqué? Hay muchas personas que solamente agarran un versículo de la Biblia y cuando comienzan a hablar ese versículo automáticamente creen que están hablando de Dios. Y si tú no conoces a Dios, cualquier persona que te hable cualquier mensaje que supuestamente es de Dios, lo vas a abrazar como si fuera de Dios. Pero si tú tienes un conocimiento de Dios, conoces a Dios a través de su palabra, te metes a estudiar su palabra, tú que te metas a estudiar la palabra, no que alguien venga a darte clases como yo te lo estoy dando a ti, porque yo mismo que te estoy dando clases me puedo equivocar. ¿Me explico? Pero tú te tienes que meter a estudiar la palabra de Dios. Aún cada versículo que yo te esté dando de la palabra de Dios, tú tienes el derecho y es más, la obligación de escudriñar todo lo que yo te estoy dando. Y así que cuando venga cualquier ministro a predicarte la palabra de Dios, también tienes que escudriñar cada cosa que te están dando. Y es más, olvídate de que te alimentes de las palabras de un predicador. Aliméntate tú solo de la palabra de Dios. Eso es mejor para tu vida. Amén, digan amén o ouch. Y estoy hablando en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, que Dios es amor, la verdadera naturaleza de Dios. La verdadera naturaleza de Dios es amor. Y el empuje, el corazón de Dios, la esencia de Dios, todo lo que Dios hace, el motor que lo empuja a hacer las cosas es amor. Y no me voy a querer explicarlo tanto tiempo aquí porque necesitas escuchar toda la serie, cómo va todo esto. Y algo que me sorprende a mí, que muchos cristianos tienen torcido, que no han visto, o que nada más alguien, como les digo, se para en un púlpito y les ministra. Por ejemplo, cuando Adán pecó en el huerto del Edén, ya lo vimos. ¿Qué sucedió cuando Adán pecó en el huerto del Edén? Por culpa del pecado de Adán, les dije que vinieron pestilencias, vinieron guerras, vinieron suicidios, vinieron abortos, vinieron golpes, vinieron pestilencias, vino el SIDA, vino de todo tipo de enfermedad, dolencia, y aún Cristo mismo murió en la cruz del Calvario por el pecado de Adán. ¿Te imaginas todas las consecuencias? Si me pongo a explicar todas las consecuencias aquí, no terminamos. Pero cuando Adán pecó en el huerto del Edén, Dios, ¿qué le dijo? Esa es la esencia. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando cometió pecado? ¿Le reclamó? ¿Lo reprendió? ¿Le llamó la atención? ¿Le dijo que había cometido pecado? ¿Le dijo eso? No. ¿Qué fue
lo que hizo Dios cuando Adán pecó. Dice que sacrificó un cordero que estaba ahí y los cubrió con las pieles. ¿Sí estás entendiendo, hermano o amigo que me estás escuchando, la esencia y el corazón de Dios, que Dios es amor? ¿Alcanzas a ver el amor de Dios ahí? ¿Alcanzas a ver el amor de Dios? Dios no le dijo a Adán, Adán, por culpa tuya va a pasar esto y va a pasar esto y va a pasar esto. Si Dios no hubiera dicho eso a Adán, ahí hubiera quedado muerto. O sea, esto es lo que viene en el examen. Cuando Adán pecó, Dios los cubrió con pieles. Eso es amor. Y otra cosa más que tenemos mezclado y que nos confunde, y que más bien algunos nos confunden. Yo estaba confundido también. Cuando Dios lo sacó del huerto, a mí me habían enseñado que lo sacó del huerto porque el hombre había cometido pecado, y como Dios es un Dios santo y el hombre ya era un pecador, ya no se podían relacionar el hombre y Dios, porque eran polos opuestos. Y hay una película famosa que narra la historia que cuando comieron del árbol prohibido, salieron del huerto y que salieron así como asustados y que les puso a Dios un ángel o un querubín con una espada para que no se metieran asustándolos y corriéndolos del huerto. Esa no es la naturaleza de Dios. Dios nos sacó del huerto por amor. Y algunos me han hecho esa pregunta, hermano, pero ¿cómo? Si yo veo en la Biblia que lo sacó porque cometieron pecado. Sí, cometieron pecado y esa es la base, pero lo sacó del huerto por amor. Y ya les expliqué, ¿por qué por amor? Dice la Biblia, para que no extendieran su mano y comieran del árbol de la vida y vivieran en condición de pecado eternamente. Dios los sacó por amor para que no vivieran en condición de pecado eternamente. ¿Me explico? Porque ya vivían en condición de pecado, pero por eso vino Jesucristo a terminar con el pecado, a limpiarnos de todo pecado, y ahora sí podemos comer del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, la vida eterna, y podemos vivir ahora sí eternamente, porque ya terminó con el pecado. ¡Wow! Tan sencillo y tan profundo, de verdad, todo esto. Entonces, ¿por qué nos sacó del huerto? También viene en el examen. ¿Porque eran pecadores y Dios ya no se podía relacionar con ellos? No, lo sacó por amor. Hermano, ¿alcanzas a entender el amor de Dios también en esto? ¿Alcanzas a entender el amor de Dios también en esto? Y ahora mira, ahora vamos a ver qué sucedió después de que lo sacó del huerto. Porque esto que te voy a estar compartiendo me truena la cabeza a mí, no sé a ti. Y hay algunos teólogos que han tratado de explicarlo, pero nada más entiéndelo a través de que Dios es amor y te va a entrar una revelación dentro de ti. Mira, vamos a Génesis capítulo 4, versículo 8. Ya están fuera del huerto, ¿eh? Génesis capítulo 4, versículo 8. Y aquí estamos hablando ahora de Caín. ¿Quién era Caín? ¿Quién fue Caín? ¿El qué, Doris? El primer asesino. Caín fue el primer asesino. Yo creo que, fíjate cómo es la mentalidad del ser humano, nada más piénsale tantito. ¿Tú conoces alguna persona que se llame Caín? ¿Por qué no conoces a una persona que se llame Caín? Porque automáticamente la mentalidad de todo el ser humano lo relaciona con lo peor. ¿No es cierto? Lo relaciona con un asesino, con el primer asesino. O has escuchado a alguien que se llame Juditas. Judas. ¿Verdad que tampoco? ¿Por qué? Porque lo relacionamos con lo peor. Pero sí, imagínate, vamos a leer ahora esta historia, pero es necesario que pienses. Vamos a pensar como si estuviéramos en esa escena. Porque lo leemos de pasadita. Pero mira, lo importante es que están fuera del huerto. Ahora están fuera del huerto, ya no están en el huerto. Y dice, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel,
salgamos al campo. Aquí me quedaría en la ofrenda mucho tiempo, las ofrendas que entregaron cada uno. Pero me quedaría toda la hora y quiero enfatizar mi punto. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Quién era Abel? Su hermano. ¿Quién había sido aceptado por Dios? ¿La ofrenda de Caín o la ofrenda de Abel? La de Abel había sido recibida y aceptada. Y el que se había sentido rechazado, persiguió y mató al que había visto que había sido aceptado. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto? No es lo mismo que nos pasa hoy en día también a nosotros cuando vemos que alguien prospera, que alguien anda administrando la palabra de Dios, que anda viajando. En vez de que le dé gusto a los demás hermanos, se enojan. ¿Por qué nada más él? Y en lugar de que el ministerio se expanda, no importa por quién se expanda, pero que se expanda el nombre de Cristo Jesús, algunos dicen, pero ¿por qué nada más él? Y lo comenzamos a criticar y a murmurar. Y algunos dicen, si tú supieras las cosas que yo le sé. Y no, hombre, andan predicando, pero no, hombre, él es esto. Y empezamos con esa envidia, con ese coraje, con ese celo, que a tal de que mejor preferimos que el hermano muera. ¿Por qué? Porque es acepto delante de Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y Dios recibió la ofrenda de Abel, más la de Caín no. Después en otra clase te voy a explicar por qué. ¿Ok? Pero ahorita mira el punto. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, este es el primer asesino en la Biblia. El primer asesino. ¿Y mató a quién? A su hermano. ¿Quién de ustedes se atrevería a matar a su hermano? Hoy vemos personas que hacen eso, o madres que hacen eso con sus hijos, padres que hacen eso con sus hijos. ¿Y qué sientes tú cuando ves una noticia de esas? De que la madre mató a sus hijos, que el padre mató a sus hijos. Pero aquí era el primer asesino en la Biblia. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué le hizo Dios? ¿Qué le hizo Dios al primer asesino? ¿Qué le hizo? Pero Levítico capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20 dice que el que mate a alguien tiene que ser muerto también. ¿Y qué hizo Dios con Caín? ¿Qué hubieras hecho tú si alguien mata a tu hermano? Piénsale. ¿Qué hubieras hecho tú si alguien mata a tu hijo? ¿Qué haces tú si alguien mata a tu esposo? Bueno, a algunos hasta risa les daría, ¿verdad? Depende. Pero digo, ¿qué harías tú? Piénsale. Sin palabras. Sin palabras. ¿Qué harías tú? ¿Y qué hizo Dios con el primer asesino? Le dio protección. ¿Alcanzas a ver la esencia de Dios, que Dios es amor? Estaba dándole protección al primer asesino. Y decía Caín, si yo salgo de esta tierra, cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios le puso una señal y dice, cualquiera que toque a Caín, yo voy a ser el vengador de Caín. ¡Qué tremendo! Eso me sacude, hermano, y no sé, ¿me sacudo o será que siento una revelación del amor de Dios hacia mi vida? Yo no he sido ninguna asesina de persona, pero yo no he llegado al grado de matar a nadie. Y si Dios le dio protección a un asesino, pues más a mí. Diría yo, ¿no? Diría yo, y entonces me estaría comparando con Caín. Y diría, yo no soy tan pecador como Caín. Porque es la naturaleza del ser humano compararnos. Pero Dios le dio protección a Caín. ¿Alcanzas a ver el amor de Dios? Que todo lo hace por amor y pasó por alto los pecados pasados y le dio amor. Mira, vamos a leer. Y Jehová, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, pon mucha atención, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde queda la teoría de que Dios se alejó del hombre pecador y ya no hablaba con el hombre pecador? Porque Dios es santo y el hombre es pecador. ¿Dónde estaba Dios y dónde estaba Caín? Todavía conocían la voz de Dios.
todavía conociendo la voz de Dios, todavía escuchaba la voz de Dios. Y mira, la respuesta de Caín me enseña que hablaba todos los días con Dios. Dice, y respondió, no sé, todavía tenía la sangre en las manos, hacia atrás, y decía, y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y que le dice, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, mira la respuesta que le está dando a Dios. Le estaba mintiendo cara a cara. Alcanzamos a ver también toda la familiaridad que tenía Caín con Dios. Estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, si tú ahorita escucharas una voz del cielo que te dijera, yo conozco lo que has hecho. Bueno, tan solo con escuchar la voz, yo creo que ahí quedarías muerto. Ni sabías lo que te dice. ¿Sí? Ni sabías lo que te diga. Porque no estás acostumbrado a escuchar una voz audible. Pero Caín estaba acostumbrado a platicar tanto con Dios. Tenía tanta familiaridad que le pudo mentir cara a cara. Y si yo qué sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Seguían platicando como cuando estaban en el huerto. Ay, para mí, yo siento para mí eso una gran revelación, una gran paz y una tranquilidad de que Dios todo lo que va a hacer con mi vida lo va a hacer a través del amor. Y sé que todas las cosas que se producen alrededor de mí y todo lo que sucede va a ser producto de lo que Dios me ama a mí. Y sabemos que todas las cosas que le suceden a un hijo de Dios nos conducen a bien. Romanos 9:29, ¿verdad? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, dice, maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano. Versículo 15 dice, Caín, y le respondió Jehová, perdón. Versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, le dice, vas a ser maldito y errante. Y él dice, grande es mi castigo. Qué tremendo castigo. Deberías de recibir la muerte, tremendo, por lo que acabas de hacer. Pero Dios no te mató y nada más te vas a ser maldito y vas a ser errante. Ese fue el castigo para él. Y Caín le dice, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Otra vez, mira lo que te voy a enfatizar. Que cualquiera que me hallare me matará. O sea, te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Quién crees que estaría interesado en matar a Caín? ¿Quién crees, Doris? Por ejemplo, si yo veo en el periódico que hay muertes en las noticias que mataron a una persona por allá en algún estado, mataron a otra persona, ¿te darían ganas de vengarte? No. Te daría dolor, pero de vengarte no, ¿verdad que no? Pero si alguien matara a un familiar tuyo, ¿qué sentirías? ¿No te darían que alguien matara a un hijo? Te lo vuelvo a poner de esa manera, a un hermano, a alguien que tú ames en tu familia. Ahí sí te darían ganas de vengarte, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes se iban a vengar de Caín? Todos sus hermanos. Todo el mundo era su hermano. Todo el mundo era su hermano. Todo el mundo era su hermano, pero Dios le dio, y le respondió Jehová, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. ¿Cuántas veces? Repite conmigo, 7. Viene en el examen porque vamos a tocar ese punto. ¿Cuántas veces sería castigado el que tocare a Caín? 7 veces. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Dios protegiendo a Caín. ¿Alcanzas a ver el amor de Dios de Génesis a Apocalipsis? Alcanzamos a ver el amor de Dios, ¿verdad que sí? Y dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer. Bueno, la palabra conocer no significa que la haya visto por primera vez. La palabra conocer también significa en la Biblia intimidad. Pero
te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? ¿Cuántos hijos tuvo Adán? ¿Cuántos hijos crees que haya tenido Adán, Doris? ¿Cómo cuántos? ¿Como 18,000? Usted que me está escuchando, ¿cuántos hijos cree que haya tenido Adán? ¿Por qué solamente se mencionan dos? Pues se mencionan dos nada más porque fueron los que hicieron algo que iba a impactar a la humanidad completa. Pero no solamente tuvieron dos. Adán vivió 930 años. ¿Cuántos años tenía Adán cuando Dios lo creó? ¿Cuántos años? Un día. No tenía años, tenía un día. Estaba recién. Él ya estaba grande y tenía un día. No lo hizo grande y le dijo, tienes 30 años. ¿Verdad que no? Lo hizo, lo formó y tenía solamente un día y ya estaba grande. Pensé que tenía un día de hecho. No Sí. sé, así. Él tenía un día y vivió 930 años. ¿Había pastillas anticonceptivas? ¿Había alguna manera de que se cuidaran? Mira, yo creo que Adán mínimo tenía 900 hijos, mínimo. Pero según la Biblia, en esos tiempos venían de dos en dos. Y entonces si lo multiplicamos por dos, mínimo tenía 1800 hijos. Parecía conejo. Ahora, ¿por qué me atrevo a decirte esto? ¿Por qué? Mira por qué te lo voy a decir, te lo voy a explicar. En Génesis capítulo 1, versículo 11, Dios le habla a la tierra y le dice, tierra produce vegetación. ¿Y qué creen que hizo la tierra? Comenzó a producir árboles, comenzó a producir vegetación y comenzó a producir toda tierra. Ahí dice la Biblia, toda planta comenzó a producir la tierra. Oye, la tierra fue obediente y le dijo, llena la tierra, y la tierra obedeció. En Génesis capítulo 1, versículo 20, Dios dice que le habló a las aguas y le dice, aguas, reproduzcanse y llénense de seres vivos. Y dice la Biblia que automáticamente las aguas se reprodujeron y se llenaron de seres vivos. Imagínate esa escena. ¿Cómo fue que el agua empezó a reproducir todos los seres vivos? Pero la tierra obedeció, las aguas obedecieron, y en Génesis 1:22 Dios le dice a los animales, reproduzcanse y llenen la tierra. ¿Y qué creen que hicieron los animales? Se comenzaron a reproducir y a llenar la tierra. Y en Génesis 1:28 Dios entonces le habla al hombre y le dice, reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y qué cree que hizo Adán y Eva? Piénsale qué hicieron. Pues Eva, vamos a llenar la tierra. Es el mandato que Dios nos dio. Imagínate cómo andaban los dos, como a llenar la tierra Eva, a llenar la tierra Adán, a llenar la tierra Eva, a llenar la tierra Adán. Y la concepción del ser humano desde el comienzo de la creación ha sido de 9 meses, ¿verdad? 9 meses. No significa que antes la mujer estaba embarazada 2 años, o 3 años, o 10 años, no. Siempre ha sido 9 meses. Y si tenían 930 años, ¿cuántos hijos creen que tenían? Ni modo que Adán iba a decir, no, es que yo nada más con 2 hijos tengo, como hoy en día, no. Y Dios le dijo, multipliquen, no le dijo, súmense. Porque 1 más 1, no. Dios quería que se llenara la tierra y le dijo, multiplíquense, o sea, rápido. ¿Y por qué me atrevo a decir que mínimo tenían 900 años? Por favor, en el Facebook no me critiques, nada más piénsalo, es un decir porque la Biblia no dice que tenían 900 hijos. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 20. Génesis 3, 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era, no dice sería madre de todos, dice por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, ahí está bien claro que ya tenían más hijos. Ellos ya tenían más hijos. No significa que cuando
Caín salió a otra tierra, había otra civilización diferente, porque entonces vamos a pensar que eran ¿qué? ¿Extraterrestres? No, eran los mismos hijos de Adán y Eva. Eran los mismos hijos de Adán y Eva. Bueno, pero el punto principal es que Dios le dio protección a Caín, y le dio protección por amor, porque todo lo que Dios hace, lo hace ¿por qué? Por amor. Mira, te voy a enseñar esta hojita y quiero que la veas. Me voy a acercar para explicártelo. Doris, ¿se alcanza a ver ahí bien la hoja? Dice Doris que vamos atrasados un poquito en lo que es la señal, pero yo se las voy a poner aquí. De Adán a Moisés transcurrieron aproximadamente 2500 años. De Moisés a Jesús transcurrieron aproximadamente 1500 años. De Adán a Moisés, Dios estuvo trabajando en gracia y misericordia. De Adán a Moisés trabajó Dios en gracia y misericordia. De Moisés a Jesús trabajó bajo un pacto diferente que se llama ley, y hay condenación y muerte. Por 1500 años hubo condenación y muerte para todos los que vivían bajo la ley. Y después de Jesús hacia nosotros volvió a trabajar en gracia. Sí lo vimos, ¿verdad? Se ve más o menos. Bueno, hay una gran diferencia de Adán a Moisés, y de Moisés a Jesús. Dios trabaja de una manera diferente. Ahora, si Dios es amor, dicen algunos, hermano, es que si Dios es amor, ¿por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Pregunta, escúchame esto que te voy a dar, porque también te lo voy a preguntar en el examen. Si Dios es amor y estuvo en la etapa, Sodoma y Gomorra estaba en la etapa de Adán a Moisés, estaba en esta etapa, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios, si Dios es amor, mandó que cayera fuego del cielo y azufre del cielo para consumir a Sodoma y Gomorra, si Dios es amor? A ver, hermano Ricardo, explíqueme eso. Y te voy a decir algo, lo hizo por amor. Algunos le van a decir, para amorcito, no, que caiga fuego del cielo y azufre, ¿eso es amor? Sí, lo hizo por amor. Ahora, también el diluvio está en esta etapa. El diluvio también está en esta etapa. Y dice que Dios destruyó a toda esa generación con un diluvio, y lo hizo por amor también. Y lo hizo por amor. Algunos me van a decir, hermano, pues qué amorcito, ¿no? De Dios entonces para que lo esté haciendo de esa manera. ¿Y por qué lo hizo por amor? Ahora entiéndeme, porque ahí te va la revelación. Sodoma y Gomorra, según Levítico 17, 18 y 19, que son los capítulos que hablan de todas las perversidades que hacía Sodoma y Gomorra, tenían lesbianismo, tenían homosexualismo, tenían bestialismo, se metían con... Nada más querían tener placer sexual entre ellos. Se metían animales con hombres, animales con mujeres, es más, la mamá con los hijos con la madre. Tenían un revolcadero y un cochinero en ese lugar, que había una perversidad total, que Dios los tuvo que destruir, y los destruyó por amor. En el diluvio también destruyó a toda esa raza humana. Cuando lleguemos a Génesis 6 te lo voy a explicar por qué. Pero hacían cada perversidad tan cruel y tan tremenda, que la salvación, escucha lo que te voy a decir, que esta es la revelación. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Según Romanos capítulo 9, versículo 29, dice que si Dios no hubiera destruido a Sodoma y a Gomorra, no hubiera quedado ni una virgen para que naciera Jesucristo. ¿Lo entendimos? El enemigo y el diablo ya existía en ese tiempo, pero ellos no tenían conocimiento del diablo.
El pecado ya existía en ese lugar, pero no tenían conocimiento de que era pecado, le daban rienda suelta a todo. Y la profecía de Génesis de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza al diablo, se tenía que cumplir y Jesucristo tenía que nacer a través de una virgen. Y si Jesucristo no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra, no hubiera quedado ni una virgen para el nacimiento y la redención del ser humano, para el nacimiento de mi Señor Jesucristo, para que trajera la redención de toda la raza humana. Así que destruyó a Sodoma y a Gomorra y a la gente del diluvio por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros. ¿Sí lo entendimos, Doris? ¿Ves? Y ahora vemos que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y si no entendemos nosotros que el empuje que Dios está dando es amor, vamos a ver el juicio de Sodoma y Gomorra como un Dios enojado, como un Dios de juicio, como un Dios que ve el pecado y lo destruye, porque hay tanto predicador que agarran esos versículos para condenar a la gente y dice: hermano, estamos viviendo como los días de Sodoma y Gomorra, y si no te arrepientes, fuego va a caer del cielo. Eso es mentira, hermano. Lo destruyó en aquella etapa y en aquel tiempo por amor, para dejar que una virgen o muchas vírgenes se mantuvieran para el nacimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo creo que Jesucristo se merece un Oscar. Yo creo que mi Dios se merece un Oscar. Si entendemos todo el proceso de lo que Dios ha hecho. Yo creo que esto es una gran película, hermano, de verdad. Una gran película, y al final, el final de la película va a decir: y Dios es amor. Todo lo hizo por amor. Y vivieron felices para siempre, porque Dios restauró todo a través del amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo me emociono. Dios lo hace todo por amor. Mira, vamos a ver un ejemplo nada más de esta etapa, de Adán a Moisés, antes de la ley. Vamos a ver una etapa para que veas el amor poderoso de Dios. ¿Está bien? ¿Qué horas son, Doris? Porque me emociono y le sigo. 8:37. Tenemos tiempo todavía para alcanzar a ver una historia. Vamos a Génesis capítulo 12. Dios todo lo que hace, repite conmigo, ¿lo hace por qué? Por amor. ¿Ya están comentando todos ahí? Hermanos y amigos, si están escuchando esta serie, yo les pido por favor que la compartan. Nada les cuesta compartirla para que llegue a todo el mundo y se den cuenta que al Dios poderoso que servimos es un Dios de amor, para que todos entendamos que es un Dios de misericordia, amplio en perdonar, amplio en misericordia, que pasa por encima los pecados pasados para darnos perdón de una manera grandiosa. Compártanlo por favor, para que mi Padre que está en los cielos sea glorificado a través de todas estas enseñanzas, y que tengan el concepto de que Dios es amor y no un juicio condenador como muchos lo predican. Él es mi Padre, y cuando yo me doy cuenta que Él es mi papá, tengo valor, coraje, valentía de atreverme a hacer grandes cosas, porque el poderoso va delante de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Compártanlas. Mira, Génesis capítulo 12. Versículo 1. Vamos a ver de Abraham, porque la Biblia dice que Dios es el Dios de ¿quién? Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, ¿en qué etapa vivieron los tres? De este lado, repite, acá. Dios se manifiesta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ¿en qué etapa vivían? Repitan. Gracia y misericordia. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, yo no sé si tú te preguntes, hermano, ¿por qué no se manifestó como el Dios de Moisés, el Dios de Salomón y el Dios de David? ¿Por qué se representa a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué? Porque fueron unos hombres que no vivieron en santidad. ¿Quién era Abraham? Alguien que hacía cosas tremendamente mal, a tal grado de que vendía a su mujer por las riquezas y por miedo al faraón. Hizo cosas perversas. ¿Y quién era Jacob? Otro igual, o
o peor. ¿Y quién era Isaac? Alguien que hizo tremendas cosas perversas también. Pero a mí me sacude saber que él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vivían antes de la ley. Viene en el examen. ¿Quién era Abraham para comenzar? ¿Quién era Abraham? Mira, vamos a comenzar hablando de Abraham. Génesis capítulo 12. Bueno, Génesis capítulo 11, versículo 31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió de Ur de los Caldeos. Mira, esto es gracia. Esto es gracia, hermano, entiéndelo. Para comenzar, el llamado de Abraham fue por pura gracia. Porque cuando algunos predicadores hablan de que Abraham, el gran siervo de Dios, y que Abraham era esto y lo otro, enséñenme un versículo donde Abraham era una persona que se portaba bien. Estoy hablando de su comportamiento, de sus acciones, de su actitud. No tenía buen comportamiento ni buena actitud, pero tenía una gran fe. Dice: y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo creo que Dios lo escogió porque no tenía buenas acciones, pero tenía una gran fe. Yo creo que era lo único que tenía. Y era lo único que tenía, una gran fe. Es más, me atrevo a decirte que una persona que no tiene buenas acciones tiene que tener mucha fe. Porque si una persona que se comporta bien y cree que sus buenas acciones le ganan el favor de Dios, ¿para qué ocupa fe? Y Dios lo escogió para que no tú, para que yo, para que esta generación entendamos, hermanos, que Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que usa al que Él quiere usar y que bendice al que Él quiere bendecir. ¿Cómo? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque solamente aquel que se atreve por fe recibe las cosas de Dios. ¡Wow! Y lo llamó por gracia. Y llegó de Ur. Ur era un lugar idólatra, era un lugar pagano, era un lugar donde adoraban dioses que no era Jehová de los ejércitos, y Dios lo ve y de ahí lo llama. ¿No te das cuenta que eso es gracia? Y algunos pensamos: no, hermano, Dios aquí no te puede usar hasta que no ayunes, hasta que no ores y hasta que no te portes bien, entonces Dios no te va a usar. Hermano, nos condenamos y nos esclavizamos solitos nosotros. Pero yo te digo una cosa: el Dios que yo tengo es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Ricardo. No tengo buenas acciones muchas veces, pero tengo una gran fe en papá, que mi papá me ama y me cuida y me protege. Abraham adoraba la luna, Abraham adoraba el sol, Abraham adoraba las estrellas, y Dios lo llamó para ser padre de multitudes. ¡Qué tremendo! ¿Dónde queda tu teología de que Dios no bendice a los católicos porque son católicos? Dios no bendice a los testigos porque son testigos. Y Dios no escucha a aquellos, nada más nos escucha a nosotros porque somos los santos, 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 santos. Mira, Dios hace misericordia con el que Él quiere tener misericordia, para que toda boca se cierre. Y tú, mejor dedícate a buscar de Dios, a alabar a Dios, glorificar a Dios y a creerle a Dios. Y déjate de criticar a los demás. Digan amén o ouch. Y dice: Dios lo llamó. Ahí nada más en el puro llamado nos podemos quedar, de la gracia. En el puro llamado. ¿Te das cuenta de que lo llamó? No había diezmado, no había orado. Es más, ni siquiera buscaba a Dios. Buscaba adorar astros, otros dioses. Y Dios lo llamó. Entonces Dios puede llamar a cualquiera. Sí, porque cualquiera podría decir: pues es que no conocía de Dios, por eso lo ¿Sí? llamó. Pues sí, entonces precisamente por eso. Sí, muchos dirían: pero es que no conocía a Dios, de alguna manera estaba adorando otras cosas. Sí, precisamente por eso. Pero tenía una gran fe en las estrellas, tenía una gran fe en el sol, tenía una gran fe en la luna. Y Dios dice: eso te lo voy a revertir para que tengas una gran fe en mí. Y lo cambió y lo transformó. Por eso yo estoy seguro que no importa en qué religión estés, en cualquier lugar, si tú lo estás haciendo de corazón, Dios ve tu corazón y te puede llamar de donde estés. Y te saca de ahí para que glorifiques al Rey de Reyes y Señor de Señores.
y lo llamó. Mira, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Dice ahí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu ¿qué? Parentela. Repite conmigo, parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela. Sí lo llamó, pero le dijo, abandona todo. Abandona todo eso. ¿Y qué cree que hizo Abraham? Pues a media. Le dijo, vete de tu tierra y de tu ¿qué? Y de tu parentela. ¿Fue obediente Abraham? Te pregunto otra vez, ¿fue obediente Abraham? Algunos van a decir, sí hermano, porque se fue. No, fue a medias. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a quién creen que se llevó el tremendo? Se llevó al sobrino Lot. ¿Se lo llevó, sí o no? ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Ay, Abrahamcito, eres un cabezón, no haces caso. Y lo reprendió. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Porque se llevó a Lot. Le acababa de decir, deja tu parentela y vente tú solo para acá. Y se llevó a Lot. ¿Le reclamó Dios algo? ¿Lo reprendió Dios? ¿Te das cuenta? ¿Estás alcanzando a ver la gracia de Dios aquí? ¿Cuántos de ustedes han sido desobedientes con Dios? ¿Cuántos han escuchado en su corazón o a través de un líder la voz de Dios para hacer algunas cosas y no lo han hecho? Y de repente se sienten menospreciados, inservibles, como que Dios ya no me va a usar, como que Dios ya no me quiere, como que yo nunca sirvo y ya mejor me retiro. Hermano, nos condenamos solos. Cuando Dios está con sus brazos abiertos para perdonarnos, para abrazarnos. Y es más, entre más fallemos nosotros, Dios más está como la oveja perdida buscándonos. Y nosotros condenándonos y huyendo de Él. Qué tremendo. Mira, vamos a Génesis. Génesis capítulo 13, versículo 1. Porque Dios llamó a Abraham, y Abraham era un hombre pobre, de una aldea muy pequeña, no tenía nada, y como Dios lo llamó, también lo equipó y lo prosperó. Ahora, ¿cómo lo prosperó? A través de que se portó bien, a través de que oró, a través de que sembró y cosechó, a través que dio el diezmo y Dios le multiplicó y le abrió las ventanas de los cielos. ¿De esa manera lo hizo? No. Alcanza a ver la gracia de Dios, hermano. Dice, capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con Lot. Vuelve a decir, otra vez iba con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ahora, ¿cómo se ganó eso? En el capítulo anterior nos damos cuenta que llegó con Sara, su mujer. El rey la agarró, el faraón la agarró para llevársela a su casa, pero Dios intervino y no pasó nada con su mujer. Es una larga historia que no lo alcanzo a contar. Pero cuando Dios se le apareció, le dijo, esa esposa de Abraham. Y Abraham, el faraón fue con Abraham y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Dice, es que tuve miedo. Dice, pues vete con tu esposa, pero le dio oro, plata, chivos, vacas y un montón de dinero y salió riquísimo de ese lugar. Ahora, ¿se lo merecía Abraham? Repite, ¿se lo merecía, hermano? No. ¿Alcanzas a ver la gracia de Dios? ¿Alcanzas a ver la protección de Dios cuando Dios nos cuida y nos llama y nos dice hijos? Wow. A mí todo esto que le estoy compartiendo me quita toda condenación de mi cabeza y me da una libertad para amar a Dios como sea. ¿Me explico? Esto me da una libertad para servir a Dios, para amar a Dios. No importa las circunstancias que yo tenga en mi vida, voy a amar a Dios sabiendo que Dios me ama y me respalda, me protege, me bendice y me prospera. Y la gracia no es libertinaje, la gracia es una libertad. Sin embargo, Abraham la estaba agarrando al extremo como libertinaje. Abraham. Y aún así, Dios lo bendijo.
¡Wow! Dios lo bendijo y a veces a mí me da coraje con Abraham. Siendo humano, veo lo que está haciendo Abraham. Digo, ¿cómo te atreves a vender a tu esposa? ¿Cómo te atreves a entregar a tu esposa? Pero Dios me dice, Ricardo, es que no alcanzas a entender mi gracia. Y soy predicador de la gracia, soy portador de buenas noticias, soy predicador de la gracia de Dios. Sin embargo, hay cosas como estas que a mí me sacuden todavía. Y Dios me dice, bástate mi gracia, Ricardo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios, me estás diciendo que entre más débil soy, entre más cometo acciones pecaminosas, más se muestra tu gracia. Y dice, Dios, ¿es de la única manera que puedo mostrar mi gracia? Wow. Entonces pecaremos para que la gracia abunde, dice Pablo. De ninguna manera. Solamente tienes que entender que cuando cometas pecado no huyes de Dios, sino corre a Dios, que Él es amplio en misericordia y amplio para perdonarte. Ese es el mensaje de la gracia. Pero la gracia no se ha manifestado para que vivamos en desgracia. Se ha manifestado para apreciar el grande amor de Dios hacia nosotros. Y era riquísimo Abraham, qué tremendo, ¿no? Versículo 5, mira, 13:5. Bueno, ¿alcanzamos a ver alguna reprensión de Dios a Abraham? ¿Dios reprende a Abraham en alguna ocasión? Una sola vez que lo reprenda. No vemos ninguna vez que lo reprenda. ¿Se merecía alguna reprensión? Mira, si él hubiera vivido en la etapa de la ley de Moisés a Jesús, ¿qué le hubiera pasado a Abraham? ¿Qué le hubiera pasado, Doris? No hubiera durado un día vivo y estuviera muerto. Pero gracias a Dios que vivía antes de la ley. Antes de la ley. Porque donde no hay ley, no se culpa de pecado. Ay, Abraham bien pudo haber hecho esto, mira, quitándose el sudor de la frente y diciendo, gracias a Dios que no viví bajo la ley. Porque si hubiera vivido bajo la ley, en el primer día hubiera merecido la muerte. Capítulo 13, versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y también tenía muchas posesiones, y también era riquísimo. Ahora esto también me truena a mí. ¿No le acababa de decir Dios, deja tu parentela, deja tu familia? Pero el terco de Abraham se lo lleva. ¿Y qué hace Dios? ¿Reprende a Lot? También lo bendice, también lo prospera. ¿Alcanzas a ver la gracia, hermano? ¿Alcanzas a ver el amor de Dios también en esto? No hay ninguna reprensión, sino que le dice Dios a Abraham, bueno, porque ya te lo trajiste, aunque fue en desobediencia, también lo voy a bendecir. Híjole, qué tremendo. Espíritu Santo, yo te pido que des revelación, entendimiento, conocimiento del amor de Dios a todas las personas que nos están escuchando, a todas las personas que nos están viendo, para que se den cuenta que el Dios que servimos es un Dios de amor, para que toda condenación que ellos tengan, para que todas malas acciones que han cometido, para que no los hagan sentir como un guiñapo, como una basura, como un trapo en el suelo. Sí, está mal lo que están haciendo, pero tenemos un Dios que restaura. Sí, está mal, no es agradable delante de Dios ni delante de los hombres todo eso, ni es permitido, pero el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa que ellos hayan hecho y Él es amplio en perdonar, no importa el pecado que hayan cometido. Dios te ama. Y tú que me estás escuchando en este momento, siento decirte que Dios te ama de una manera poderosa. Tú que ves, te sientes deprimido, te sientes triste, como que no vales, que eres inservible, que todos te pisotean, que estás por el suelo, que has cometido actos tan vergonzosos que ni son dignos de nombrar. Te digo una cosa, sí está mal, pero invoca el nombre de Dios y Él te va a responder de una manera poderosa y te va a restaurar. Y es más, todo lo que hayas cometido te será perdonado, y Dios te puede restaurar para que seas de testimonio a muchas personas. Dios te necesita para que vayas a dar testimonio de que Dios te perdonó a ti y puede perdonar a muchas personas más a través de tu vida. Dios lo va a hacer. Entiende que el Dios que servimos es un Dios de amor, que pasa por encima del pecado, que te está diciendo que no pasa nada. No está diciendo que no pasa nada, pero que sí te perdona a ti. ¡Wow! Y se llevó a Lot, y Lot también era riquísimo.
Mira, Génesis capítulo 15, versículo 1. Faltan como unos 10 minutos, ¿verdad, Doris? 5 minutos, mira. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios entonces de Abraham? ¿Qué fue lo que le agradó a Dios de Abraham? Dice, capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy en sobremanera grande para ti. Mira lo que está diciendo y esto, bajo la gracia, Dios es el que hace todo. Le dice, yo soy tu Dios, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo, yo soy tu protector. Bajo la gracia, Dios hace todo. Bajo la ley, el hombre tenía que hacer todo. La ley dice, haz y vivirás, haz y te doy, pórtate bien y te doy. Pero bajo la gracia es, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy quien te protege, yo soy quien te prospera, yo. Bajo la gracia es Dios. Bajo la ley, el hombre es yo, mi ego, pero bajo la gracia es él. Solo él. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damasenso Eleazar? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y esta es la clave de la prosperidad, de la bendición y de por qué Dios lo hizo padre de multitudes. Y esta es la clave para Abraham, y esta es la clave para ti que me estás escuchando, y esta es la clave para mí. Por eso yo me atrevo a hacer grandes y poderosas cosas, no por mis acciones, sino por este versículo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos, Abraham, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tú que me estás escuchando, créele a Dios. Imagínate sacarlo y que vea todas las estrellas y comience a contar las estrellas. Es que no puedo, Señor, contar todas esas estrellas. ¿No puedes? Yo sé que tú no puedes, pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Es que, Señor, mi habilidad no es tan grande. Ya estoy viejo, no puedo tener hijos. Yo sé que tú no puedes, pero yo sí puedo. Solamente créeme, Abraham, créeme. Y esta es la palabra para todos. Hay cosas que tú no puedes, hay cosas que yo no puedo, pero escrito está. Tenemos que decirle, Señor, yo te creo. Yo te creo. Aunque no pueda contar, aunque no lo pueda ver, aunque no pueda procrear, yo te creo. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. O sea, la justicia de Abraham no fueron sus acciones. La justicia de Abraham fue su fe. Fe agrada a Dios. Hermano, espero que estemos entendiendo esta tremenda y poderosa clase de que Dios es amor y no te ama por lo que tú haces, te ama por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú eres aceptado no por tus acciones, no por tu conducta, eres aceptado por el amado. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice que en Él fuimos aceptos. Por Cristo Jesús somos aceptados y entrados al reino celestial. Wow, como quisiera seguir predicando y compartiendo esto, hermano. Que Dios te bendiga grandemente. No te sientas condenado por tus malas acciones, por tu buen. Y es más, no te sientas tampoco grande por tus buenas acciones. Porque tus acciones buenas o malas no te llevan a la gloria de Dios. Te lleva solamente la preciosa sangre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Dios es amor. Y todo lo que hace, lo hace a través del amor. Se terminó la hora, que Dios me los bendiga. Compartan estas clases, hermanos, porque son tremendas estas clases y yo quiero que lleguen a todos los lugares. La poderosa fe de Dios a través de su amor. Unidos hacen grandes cosas. Que Dios me los bendiga.